Primeramente, queremos establecer que en Venezuela hay un grupo llamado los Comanditos que se enfrentaron a Maduro y ahora podrían encabezar una nueva oleada migratoria. Se está tratando de llevar por cualquier lado un freno a la imposición de los grupos militares en Venezuela. Hemos sido reiterados de poner el tema todos los días, porque el día en que el tema calle es el día en que la oligarquía militar conformada por los chavistas y por los maduristas, pues se quede gobernando Venezuela y sobre todo pues, se produzca un éxodo masivo de venezolanos de manera irregular o de manera ilegal, porque no se les permite salir de Venezuela. Y hay un grupo autodenominado Comanditos Políticos con aspiraciones de derrocar al gobierno autoritario del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ahora, dice la oposición, cientos de sus activistas y testigos electorales huyen del país en medio de las repercusiones de las cuestionadas elecciones presidenciales del pasado mes. Esto es un documental que produce CNN, en el que habla con media docena de venezolanos que huyeron de su país en el último mes. Algunos cambiándose de ropa o escondiéndose entre arbustos en su camino hacia un lugar seguro. Muchos emigraron ilegalmente, desplazándose de noche y escondiéndose durante el día para evitar ser detenidos en las docenas de puestos de control establecidos por las fuerzas gubernamentales venezolanas. Otros han dicho que lo dejaron pasar oficiales que creían que simpatizaban con la causa de oposición. La mayoría pidió que sus entrevistas se mantuvieran en anonimato por temor a que las fuerzas gubernamentales pudieran ir tras sus seres queridos. Entendemos que antes de la votación del 28 de julio, una encuesta independiente predijo que hasta un tercio de la población de Venezuela consideraría abandonar el país si Maduro era reelegido. Estas declaraciones se hacen a pocas semanas después desde Colombia, Ecuador, Chile, Estados Unidos, y estos disidentes políticos pueden representar ahora una nueva oleada migratoria a medida que los venezolanos huyen de la renovada represión de su país. Así está Venezuela. Ahora mismo no hay un control sobre la percepción que tiene la gente de poder ganarle la batalla a los que realizaron el robo de las elecciones. Y lo que está haciendo la gente ahora es saliendo masivamente de Venezuela. Y como lo dije anteriormente, lo que lo están haciendo es a través de poder esconderse en la salida. Porque si son agarrados saliendo del país de una manera irregular, pues serán sometidos a la justicia. Están levantándole expedientes a todo el mundo. Están levantándole y realizando expedientes de terrorismo, de enfatización al odio y todos los crímenes que se puedan producir, fabricando los expedientes y sometiéndolos a la justicia para amedrentar a la población. Reiteramos que aquí se está realizando lo que hizo Daniel Ortega en Nicaragua. Están utilizando el miedo, están utilizando el aparato militar para que se asusten los venezolanos y permitan que se instaure el gobierno autocrático de Nicolás Maduro y los chavistas. Esto a sazón de que ya se han comenzado a sublevar algunos importantes figuras del régimen. Dentro de ello hay un aparato de una facción del aparato militar que lo hemos enseñado aquí y hemos traído los reportajes de ellos, donde ellos piden a que las fuerzas bolivarianas de Venezuela no maten a sus hermanos, no acribillen a sus familias, porque es la única manera de que el régimen pueda quedarse, o asesinando, o apresando, o metiendo miedo para que no hablen.
y cada día más y más personas del régimen se unen a la causa de la oposición, porque será, creo, sin temor a equivocarme, la única manera de tratar de derrocar o de que el gobierno entienda que debe de develar las actas, como se la pide Brasil, Colombia, México, todos los países de Latinoamérica, los países signatarios a la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de la ONU. Y esto traído a colación de que aterrorizando al pueblo es como quieren lograr mantenerse en el poder. Por eso queremos traer una noticia sobre un rector del Consejo Nacional Electoral, el cual se llama Juan Carlos del Pino, que asegura que Amoroso, colocado por el chavismo y cercano a Maduro, y Cilia Flores toma decisiones por su cuenta sin ningún tipo de consulta a la Junta Directiva. Un rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela acusa al presidente del órgano electoral de retirar la observación europea sin consultar. Estamos hablando que este señor pertenece al órgano venezolano y este ha roto un prolongado silencio para reclamar públicamente que la instancia a la cual pertenece, encargada de organizar las elecciones el pasado 28 de julio, no se reúne desde el mes de marzo. El funcionario ha criticado en una entrevista publicada por un periódico importante la toma unilateral de decisiones por parte del presidente del organismo comicial, el llamado Elvis Amoroso. Ahí se puede ver que el secuestro que han hecho a las instituciones democráticas ha producido que miembros de esas instituciones alcen su voz por ver el atropello que se está haciendo para garantizar el robo de estas elecciones. Si podemos escuchar la noticia y el audio sobre lo que se ha establecido de Juan Carlos del Pino, que forma parte del Consejo Nacional Electoral, que dice no se reúne desde marzo. Y aquí estamos viendo ya que desde adentro se están produciendo los autores, las organizaciones de personas que están viendo el atropello que se comete con el pueblo. Si lo tenemos listo, vamos a poner este audio. Falta de transparencia y la posibilidad de un fraude electoral masivo. Así calificó uno de los 5 rectores del Poder Electoral desde la clandestinidad al proceso de votaciones que dio como vencedor a Nicolás Maduro, triunfo avalado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia el pasado 22 de agosto. Con estas palabras se refirió el rector del Poder Electoral, Juan del Pino, a lo que vivió la noche de las votaciones el 28 de julio. Según él, a las 9 de la noche fui informado del presunto hackeo y por el que se aseveraba afectó la transmisión de resultados. Dijo que como rector principal, al no subir a la sala de totalización, carezco de la evidencia que respalda los resultados anunciados. Mientras, este lunes no acudió a una cuarta citación el político opositor Edmundo González, de 74 años, a quien el gobierno acusa de usurpación de funciones e incitación a la desobediencia. González podría ser arrestado por orden del Ministerio Público por hacer públicas las actas escrutadas en la votación presidencial. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El proceso electoral presidencial del 28 de julio pasado en Venezuela no cuenta con los avales suficientes para ser considerado su resultado como creíble, como confiable. El propio Maduro ha lanzado duros señalamientos contra su rival de las pasadas presidenciales. Del criminal Edmundo González Urrutia, que está escondido desde entonces, escondido, fugitivo de la justicia. El próximo periodo presidencial constitucionalmente iniciará el 10 de enero de 2025. Tras el arresto de 2 mujeres periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció una nueva ola de represión en contra de este gremio, que ya lleva 13 personas detenidas en el contexto postelectoral.
El Consejo Electoral de Venezuela es un órgano colegiado, dice Juan Carlos del Pino, y yo tengo derecho a votar. Ha recibido ya comunicaciones de parte de sus homólogos o de parte de amistades de la Unión Europea y de otros organismos para ventilar el por qué no se han develado las actas electorales. Ahora bien, y hay que recapitular en esto, ¿tiene o no el Cuerpo de Inteligencia Militar de Venezuela, apoyado por Cuba, por Nicaragua, por países como Rusia y como China, uno de los sistemas de protección y de inteligencia más sofisticados del mundo? ¿Tiene o no cómo saber dónde está Edmundo González Urrutia? Y lo que dice el gobierno es que anda fugitivo. Pero por Dios, el gobierno tiene un circo montado. El gobierno sabe dónde está cualquier pajita que se mueve en Venezuela. Y ya ustedes pueden ver que miembros de las instituciones democráticas, como es el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, ya hay miembros de su cuerpo que están viendo el atrocinio que está haciendo Maduro y los chavistas. Sabe dónde está todo el mundo, sabe lo que se mueve. Pero señores, uno de los sistemas electorales más sofisticados del mundo lo es el venezolano. Por eso no se hizo fraude en Venezuela. Lo que se hizo fue un robo de las actas. Porque no había manera humana de prevenir que 6 millones de venezolanos votaran a favor de Edmundo González Urrutia, con el mecanismo que se produjo a través de la embajada de Argentina en Caracas. ¿O ustedes creen que esto es un relajo? Yo he escuchado a personas establecer que los gobiernos no deben de entrometerse en el asunto de Venezuela, que Venezuela tiene que resolver su problema, que suelten a Venezuela, que eso no es un... Pero Dios mío, ¿dónde está la dignidad humana? ¿Dónde está el raciocinio de esas personas? Donde sea que haya una dictadura hay gente que está siendo violentada, que están siendo cercenados sus derechos fundamentales. Señores, lo que está pasando en Venezuela es un atrocinio, una burla. La gente está huyendo de Venezuela. Ahí están los reportajes. Reportajes que no solamente son en Venezuela, son en Colombia, en Ecuador, en México, en Brasil, de cadenas de comunicación, de las más importantes del globo terráqueo, con tentáculos en todos los países. Y dice Maduro que González Urrutia está huyendo. Es una burla para el mundo. Y es una estupidez escuchar a personas ponerse en favor de los chavistas y de los maduristas. Porque sea cual sea la agenda que haya detrás de la oposición, son más de 15 millones de venezolanos. 6 que están fuera o 7 que están fuera y los 6, los 8 que están adentro, que no quieren ese régimen. Es el pueblo. Esto no tiene que ver con agendas. Esto tiene que ver con una agenda de que hay un pueblo que decidió que es un tiempo de cambio. No importa el rumbo que tome la oposición, porque el pueblo lo decidió. Y quienes están gobernando Venezuela lo están haciendo de una forma dictatorial, porque están siendo o son producto de la minoría
que no lo quiere la mayoría. Y para eso están las elecciones. Hay que saber perder. Ahora bien, está en la suerte de que personas que atacan a la oposición, que piensan que quedándose los maduristas y los chavistas gobernando Venezuela, no va a haber una injerencia. Pero no hay injerencia en México, no hay injerencia en Colombia, no hay injerencia en Brasil. ¿Y por qué digo que no hay injerencia? Porque se ha respetado en las últimas votaciones del año pasado y de este año la voluntad popular. ¿A través de qué? De unas elecciones libres, transparentes y sobre todo democráticas. ¿Que hay problemas en sus países con la oposición y con el gobierno actual, con el partido de gobierno que gobierna, valga la redundancia? Sí, lo hay en República Dominicana, pero son elegidos democráticamente y la oposición ha respetado la decisión libérrima de los pueblos. Eso no está pasando en Venezuela. ¿Por qué? Comparan los crímenes de Gaza con el tema de Venezuela. Allá los están apoyando las matanzas. No podemos permitir que los americanos se entren en Venezuela. Esto no tiene que ver con los americanos. Esto tiene que ver que hay, como dice ahí Juan Carlos del Pino, una injerencia en todas y cada una de las instituciones democráticas de Venezuela secuestradas al servicio y a la imagen y semejanza de Nicolás Maduro y de los chavistas de alto rango militar. Y lo que hacen es burlarse del mundo, diciendo que no sabe dónde está. ¿Por qué no lo bailo a presa Edmundo González Urrutia? Para que usted vea el lío que se le arma. Vaya y aprésenlo. Sigan matando gente. Sigan secuestrando a los opositores. Sigan encarcelando a los opositores. Se le va a acabar el juego más tarde que temprano, pero se le va a acabar. Porque es quitándole la vida a la gente, quitándole la comida a la gente, y el pueblo se está tratando de irse de Venezuela porque sabe que ahí no se puede vivir porque no hay democracia. Y ahí están todas las cadenas de comunicación llevando los testimonios de las personas de a pie. Y la comunidad venezolana en el exterior es bastante grande y casi es igual a la cantidad de personas que viven en Venezuela. Señores, si ustedes se ponen a pensar, en Venezuela hay alrededor de 10 o 12 millones de personas y hay casi la misma cantidad fuera. Pero estamos hablando de un país que es 20 veces la República Dominicana en territorio. Un país que tiene 968 kilómetros cuadrados. 968,000 kilómetros cuadrados. Y todo lo que tiene. Y así amanece Venezuela hoy. Ya con una reacción de un miembro del Consejo Nacional Electoral y ya con un éxodo masivo de personas que entienden que no va a haber una solución. Esperamos y seguimos atentos al tema venezolano. Pasando a